Hola a todos, muy bienvenidos a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Esta vez les quiero hablar de la próxima luna nueva que vamos a tener el día 2 de marzo y va a ser una luna nueva bastante cargada con muchas cosas. Así que voy a compartirles la presentación. Vamos ahí. Ok. Y vamos a darle play. Bueno, como les decía, luna nueva en Piscis. La subtitulé con el nombre de Compasión y Determinación por nuestros sueños. Ahora les voy a contar exactamente por qué les comento esto. Primero que nada, algunos datos técnicos, como siempre. Se va a dar el 2 de marzo a las 14:34 hora argentina y a las 18:34 hora de España. Se da justamente en el grado 12, 6 minutos de Piscis, por acá. Va a cerrar este ciclo que comienza. Recordemos que las lunas nuevas son comienzos de ciclos. Es cuando plantamos una semilla para la cual vamos a trabajar, vamos a intencionar cosas por las cuales podemos ver resultados 6 meses después. En este caso va a ser en la temporada Virgo, cuando tengamos la luna llena en Piscis. Recordemos que Virgo y Piscis son opuestos complementarios. Neptuno y Júpiter son los dos regentes de este novilunio y ambos están en el signo de Piscis. Piscis nos habla en general de cuestiones que tienen que ver con aquello que se disuelve, con finales, con aquello que trasciende. Entonces, desde esta óptica pisciana, que también nos conecta con la ensoñación, la ilusión y demás, hay algo que necesita finalizar para comenzar un nuevo ciclo. Y de nuevos ciclos, de finales y comienzos, tenemos mucho en esta lunación. Nos lleva a dar también como actos de fe en aquello que no comprendemos. Recordemos que Piscis, como en este eje Tauro-Virgo, tiene que ver con el orden y el caos. Y el caos es una especie de orden que no comprendemos. Entonces, esta energía de este novilunio es dar un salto de fe a aquello que no comprendemos. Hay mucha acumulación de planetas en signos sociales. Esto voy a hacer para aclarar algo, voy a hacer una introducción, voy a hablar los primeros tal vez 10 minutos de una astrología, pero a nivel energético. No voy a meterme mucho en asuntos tan técnicos, ni de signos, ni de planetas, así lo puede entender la mayor cantidad de gente, y para aquellos que sí están un poco más interesados en entender cuáles son las funciones psíquicas o psicológicas de cada uno de los planetas, de los signos, de los aspectos y demás, voy a continuar en la segunda parte, porque aparte en la segunda parte también voy a mencionar dos perspectivas, por lo menos dos perspectivas de las interpretaciones que se pueden hacer de este novilunio, que tienen que ver, una de ellas, con una perspectiva más personal, individual, y otra más global o más de astrología mundana, astrología social, que justamente viene a colación por todo lo que se está viviendo en estos días. Entonces, retomando a lo que estaba diciendo, con esto de la acumulación de planetas en signos sociales, también hay una energía que nos puede ayudar a amortiguar conflictos entre partes polarizadas. Ahora, una de las preguntas clave que tenemos, que podemos hacernos, es ¿qué nos une como colectivo humano? ¿Está bien? ¿Qué nos trae esta luna nueva? Primero que nada, hay mucha dualidad y contradicción. Hay mucha dualidad y contradicción porque cuando nosotros llegamos tal vez al final a este signo de Piscis, tendemos a dulcificar todo. Hay como una sensación de que todo trasciende, de una conexión más espiritual, más con la ilusión y demás, pero sin duda hay unos aspectos que se pueden polarizar, que se pueden manifestar de una manera completamente entregada, rendida ante lo que es, y si no, la otra manera, una de las otras maneras, es una posición, una postura mucho más cristalizada, más férrea, más afirmada en una forma, justamente.
Estas dualidades y contradicciones tienen que ver con esto que decía, ¿no? De la polarización. Estamos en una etapa de gran polarización, pero cuando entramos en esta etapa de polarización y la sentimos, y en este caso la estamos sintiendo tal vez más a nivel global, pero claramente es algo que a nosotros como individuos también nos involucra. Esta polarización nos está mostrando aquellas partes que necesitan ser disueltas o aquel proceso de disolución de formas que ya no resuenan con una masa colectiva. Por un lado podemos sentir que hay mucha ilusión, mucha fantasía, mucha conexión con el arte, con los sueños. Podemos sentir que hay una gran empatía a nivel colectivo, una gran empatía y una gran necesidad o resonancia, nivel de resonancia con una cuestión de sanación colectiva. ¿Cómo podemos sanar? ¿Cómo podemos conectarnos con el colectivo, con toda la masa, tal vez sin darnos cuenta? O mejor dicho, cómo somos parte de una masa colectiva aunque no nos demos cuenta. Es un momento que también, o una etapa, o un ciclo, que nos puede llevar a una gran expansión espiritual. Nos puede llevar a también hacer una recalibración y purga vincular. Esto tiene que ver con algunas cosas que ya estuve hablando en los últimos varios videos, en las últimas publicaciones que estuve haciendo en Instagram, porque mucho de esto ya viene, diría, desde mediados de noviembre, pero también lo podemos llevar hasta julio. Ahora, en este momento, en este ciclo, es como que hay un reseteo, hay un momento de disolución de finales y comienzos, cosas que ya no resuenan, cosas que ya cumplieron su ciclo, personas que se van, personas que aparecen para comenzar cuestiones ligadas a nuestros deseos y a nuestras maneras de vincularnos de una manera completamente nueva, empoderada de alguna manera, siendo mucho más conscientes de cuál es nuestro valor, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra ambición, cuál es nuestra imagen, aquello que nosotros perseguimos y demás. ¿Cuáles son los sueños e ilusiones que queremos materializar? Recordemos que parte de estas energías que tenemos acá tiene que ver con eso que soñamos, con eso que nos conecta con una parte mucho más elevada de nuestro ser. Y desde ese lugar es como nosotros podemos sentir, en este caso, en esta luna nueva, es sentir profundamente esas ilusiones, esos sueños, esas cuestiones que, aunque no comprendamos del todo, nos guían porque sabemos que es por ahí. Ese es el camino que necesitamos hacer y estamos empoderados, tenemos una gran energía, un gran potencial de voluntad para trabajar con tesón, con tenacidad, con perseverancia por nuestros sueños, para materializarlos, justamente. Entendiendo que el tiempo, a pesar de que por un lado sentimos que el tiempo es perfecto, y desde mi punto de vista lo es, hay otras cuestiones que nos marcan un tiempo real, un tiempo material, un tiempo tangible, un tiempo tangible me refiero a perceptible en esta dualidad, en esta realidad humana en la que estamos viviendo. Y este tiempo lo podemos atravesar con paciencia, con conciencia, con trabajo, dedicación, esfuerzo, pero de una manera bastante fluida. Por otro lado, justamente, tenemos ideales que podemos estar estructurando con mirada a largo plazo. Esto tiene que ver con todo ese proceso de revisión en vínculos, de revisión en nuestras ideas, en nuestra mente, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra narrativa interior, cómo se transformó todo eso, de manera que hoy llegamos a este punto en el que decimos, ok, es momento de bajar a tierra este plan. Es momento de decir, todo este ideal que tengo, toda esta transformación, todo esto que yo pensaba que era de una manera y después me fui dando cuenta que no, porque valgo esto y ya no, esa narrativa interna, ese diálogo interno que tenía, tal vez como autolimitante o de alguna manera
muy exigente con uno mismo, todo eso fue transformado. Y hoy puedo ver con mayor claridad y una perspectiva más amplia que no es así. Y cómo uso toda esa información para darle forma a ese ideal con miras a largo plazo. Más adelante voy a hablar, cuando hable de astrología personal o psicológica, un poco más en detalle de qué significa todo esto. Por otro lado, tenemos la posibilidad de nuevos pactos sociales. Con estas figuras que estamos teniendo, hay todo un proceso que nos intenta llevar a entender, a empatizar con toda la masa colectiva, con toda la masa humana, con aquello que nos rodea, de todo ese proceso de transformación que ha estado ocurriendo, está ocurriendo todavía, pero que de alguna manera es como que ya estamos, ya está, ya pasó todo esto. Esto ya lo vivimos y necesitamos trascender todas estas energías que ya no resuenan con nosotros. ¿Cómo podemos transformar los vínculos? ¿Cómo podemos transformar los vínculos con nosotros mismos? ¿Cómo podemos mostrarnos? ¿Cómo podemos cambiar nuestra imagen pública? ¿Cómo podemos mostrarnos como un colectivo que busca una armonía, que busca un nuevo acuerdo, que busca una nueva forma de expandirse, de crecer, de desarrollarse y de conectarse con una red mucho más amplia? Hasta acá es parte de lo que implica esta energía de la luna nueva. Esto es súper, súper básico. Si les interesa continuar con más detalles, ya me voy a poner a hablar de algunas cuestiones bastante más técnicas, porque tenemos 3 núcleos energéticos que son súper fuertes. Es más, diría 3, pero son más de 3. Así que ahí voy. Como temas importantes, bueno, acá sí ya me estoy metiendo un poco más en lo que es la astrología pura y dura, por decirlo de alguna manera. Y es que tenemos a este novilunio, es decir, al Sol y la Luna, que están en el grado 12, 06 minutos. Este es un grado matemático importante para ver en su carta natal. A la gente que todavía le cuesta entender por qué menciono los grados matemáticos, esto tiene que ver con lo siguiente. Este es el signo de Piscis, ¿está bien? Tiene el simbolito este dual, con una raya, una línea horizontal en el medio. Esto habla de los peces, uno que va para arriba, otro que va para abajo. El grado 0 de Piscis está acá. Este es el grado 5 de Piscis. Este es el grado 10 de Piscis. Este es el grado 12 de Piscis. Es decir, todos los signos del zodíaco tienen 30 grados y en general, en cualquier página en la que miren su carta natal, van a tener distribuido o separado, digamos, los signos cada 10 grados con líneas gruesas un poco más grandes y cada 5 grados con líneas gruesas un poco más cortas que las de 10 grados. Entonces, de esta manera ustedes pueden saber que, bueno, si la Luna y el Sol están en el grado 12 de Piscis, tengo algo en mi carta natal, tengo algo acá en este grado matemático. Tengo algo en este grado matemático donde Júpiter está en el grado 14, por ejemplo. Yo, personalmente, en mi caso, tengo mi luna está en el grado 15 de Piscis, entonces estaría aproximadamente por acá. Mi luna estaría por acá, haciendo conjunción exacta a Júpiter en Piscis. Entonces, este asunto de entender por qué los grados matemáticos es importante por eso. Y en mi caso, acá no lo veo porque no están separados por casas, en mi caso tengo a la luna en la casa 2. Entonces, todo lo que implique este novilunio, para mí va a tener impacto en mi casa 2 natal. No solamente ahí, pero principalmente ahí. Ahora, todos los signos, todas las personas, mejor dicho, que tengan planetas o ángulos, es decir, cúspides, inicios de casas, en los signos entre más o menos el grado 8 y grado 15
o grado 20, digamos entre el grado 8 y grado 20 de los signos mutables, Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario, van a sentir esto sin duda. Se van a ver afectados por esta lunación. Las personas que también tengan planetas o cúspides en los signos de agua, Piscis, Escorpio y Cáncer también, pero de una manera más armónica, por ejemplo. Y así con los demás. Acá hay 3 núcleos energéticos, por lo cual los signos de tierra, los signos de aire, los signos de agua van a verse afectados en mayor o menor medida. Y también lo mismo con los signos mutables, con los signos fijos y con los signos cardinales. Es decir, prácticamente todos los signos van a estar afectados. Es decir, todas las personas van a estar afectadas. Ahora, volviendo al asunto del novilunio en conjunción a Júpiter y sextil a Urano, bueno, tenemos Sol y Luna en conjunción a Júpiter. Estos 3 están haciendo un sextil a Urano en Tauro. En realidad el Sol ya perfeccionó el sextil unos días antes de la luna nueva, y esto nos trae a colación, nos trae una apertura de conciencia, o mejor dicho, se ilumina nuestra conciencia de cara a los cambios que queremos hacer. Urano, recordemos que es el relámpago, es el rayo, es el cambio inesperado, repentino, que nos dice, es por acá. La dirección, el sentido es por acá. ¿Hacia dónde es eso? Pueden aparecer oportunidades inesperadas que nos llevan a conectarnos con algo que para nosotros es valioso. Nuestro valor personal, nuestra manera de conectarnos con el placer, con el cuerpo. Y estamos conscientes de todo este proceso que estuvimos haciendo los meses anteriores, de que la dirección es diferente, que estamos preparados para hacer un cambio. ¿Cuáles son esos cambios que nosotros queremos hacer? Bueno, hay que ver cómo están los otros aspectos. Pero principalmente una de los aspectos o de los asuntos más importantes de este novilunio en conjunción a Júpiter, primero es que se expande nuestra conciencia y nuestro mundo emocional conectado con la energía pisciana. La energía pisciana es esa energía de lo sutil, de lo etéreo, de lo espiritual, de lo trascendente, el arte, la poesía, la fotografía, la escritura, son algunas de las tantas cosas que pueden nacer de nosotros como momentos de gran inspiración. Estar atentos a los sueños va a ser muy importante, porque todo lo pisciano es algo que también está en nuestro subconsciente. Es información que nosotros podemos tomar a través de los sueños. ¿Qué nos dice nuestro subconsciente? ¿Cómo queremos encontrar un sentido que nos permita liberarnos de ciertas cosas que ya necesitan ser disueltas? Y esto es algo que puede surgir de manera tal vez inesperada, de manera repentina, de manera muy iluminadora, pero también de manera muy fluida. Es decir, como si fuera un momento de gran lucidez en el que decimos, ok, ya está, ya entendí sin entender, ya sentí sin comprender. Y ahí es donde nosotros damos lugar a la emergencia de emerger, a la emergencia del alma. El alma, Piscis, está en contraposición de alguna manera, pero necesaria para equilibrarse con el cuerpo. Alma y cuerpo. Virgo, Piscis, o Piscis como alma, cuerpo como Virgo. ¿Cómo podemos entender que un sistema mucho mayor es también parte o una expresión de nuestro propio sistema corporal? Cuando nosotros podemos comprender estas cosas, podemos integrar y podemos sentir, rendirnos ante aquello que nos puede llevar a un proceso de gran expansión. Como Júpiter, esto ya lo mencioné también hace unos días, Júpiter perfeccionó el sextil con Urano en Tauro hace aproximadamente una semana. Esto nos habla de grandes oportunidades inesperadas de crecimiento y expansión. Entonces, puede ser que nos aparezcan personas, oportunidades por destino, vamos a llamarlo así, que nos invitan a encontrar un nuevo sentido, una nueva dirección,
a una nueva aventura para elevarnos a un grado de conciencia mayor, pero sobre todo que esté conectado con nuestros valores, o que tenga que ver con un proceso de expansión, de gran expansión, en nuestro mundo, ya sea espiritual o, según la casa a la que toque, puede tener que ver con cuestiones ligadas a la profesión, a viajes, a abundancia material, etc. Parejas también, por ejemplo, tal vez un ascendente en Virgo, con todo este stellium, acá este stellium es una acumulación de planetas, pueda sentir un gran momento de ensoñación y de fusión espiritual con una pareja, con un socio, donde hay algo que dice, ok, esto es mucho más profundo y nos conecta de una manera muy íntima, muy, muy fuerte. Esto puede dar lugar a grandes momentos de romanticismo. Pero volviendo a lo más general también, por otro lado, el otro núcleo energético que tenemos es Plutón, Marte, Venus, en aspecto a los nodos. Entonces, acá Marte y Venus hicieron una conjunción el día 16 de febrero. En realidad, ya a partir del 8 o 9 de febrero empezaban a viajar juntos. Recordemos que Marte y Venus son las dos expresiones de nuestro deseo. Es decir, Venus como energía receptiva dice, deseo eso, quiero eso, me gustaría tener tal cosa. Marte, que es la otra expresión de nuestro deseo, busca la manera de conseguirlo. Es la energía activa. Entonces, Venus como energía receptiva dice, quiero esto. Marte como energía activa dice, ok, voy y lo consigo. Al estar los dos transitando en Capricornio, y sobre todo Venus, que ya está cansada Venus. Viene cansada porque estuvo atravesando Capricornio más o menos desde el grado 10 de Capricornio, que estuvo en un proceso de gran revisión, de gran transformación, de revisión en los deseos, en la manera de vincularse, en su propio valor, en cómo se busca tener una madurez, digamos, o una mayor claridad, cómo podemos darle forma a nuestros deseos y a nuestras ambiciones. Y esto viene más o menos desde el 17 de noviembre, que Venus estuvo avanzando todos estos grados matemáticos, hizo conjunción con Plutón 2 veces, y esta es la tercera vez que hace conjunción con Plutón. En realidad, la conjunción con Plutón la va a perfeccionar el 3 de marzo. Eso va a ser súper importante, voy a hablar también de eso. Probablemente debo todavía un video en el que quiero hablar de este viaje de los amantes cósmicos de Marte y Venus, porque es muy, muy importante, sobre todo al hacer conjunción con Plutón, ya que da inicio a un nuevo ciclo. Ahora, entonces, como decía, Venus viene cansada de hacer toda esta revisión por todos estos grados matemáticos de Capricornio, y Marte, que se siente muy bien en Capricornio, está en exaltación, Marte empuja. Marte se fue acercando por acá y empezó a empujar, digamos, empezó a acompañar el deseo de Venus. Venus empezó a darse cuenta de todo lo que necesitaba ser transformado a nivel vincular, a nivel de autoestima, a nivel de la valoración que le doy a las cosas o el valor que le doy a las cosas. O también otra manera de verlo es cuánto valor le doy a mis vínculos, al vínculo conmigo mismo o conmigo misma. Entonces viene Marte y empuja, dice, vamos para allá, vamos juntos de la mano en esto, porque hay una cuestión que nos conecta con nuestro deseo más ambicioso para trabajar tenazmente por nuestros sueños. Digo por nuestros sueños porque justamente estamos hablando de este novilunio en Piscis. Esto determina los sueños, y acá Marte y Venus dicen, vamos a trabajar por esto. Vamos a ir paso a paso para llegar a ese punto. En un plano más general también tenemos que hay cuestiones de acuerdos de diplomacia y poder que están en juego. Recordemos que Plutón tiene que ver con el poder, la sombra. Capricornio, la zona Capricornio o el signo de Capricornio, tiene que ver con las autoridades. Recordemos que Plutón
tuvo una triple conjunción con Júpiter y Saturno en el grado 24 aproximadamente en el año 2020. ¿A qué nos recuerda esto? Todo ese proceso, tengo algún video en el que hablo al respecto, es todo un proceso de transformación. Es un proceso de purga de estructuras de autoridad que ya no funcionan. Vamos a destruir todo esto porque ya no tiene sustento para construir algo con miras a largo plazo, con expansión. Tenemos que crear una nueva estructura de autoridad. Eso fue lo que pasó desde el 2020, entonces hay cosas que remiten a ese momento. Pero ahora hay, en este caso que estamos viviendo, como Venus tiene que ver con la diplomacia, Venus regente de Libra, y Venus en Capricornio también está, bueno, está regida por Saturno, que está en Acuario. Saturno era digamos, es el corregente de Libra. Por lo tanto, lo que tengamos acá, Venus en Capricornio, regido por Saturno, tiene que ver con acuerdos, tiene que ver con contratos, tiene que ver con la diplomacia, en algunos casos más personales puede tener como matrimonio, tiene que ver con matrimonios, por ejemplo, pero como estamos hablando de un Saturno en Acuario, podemos hablar de pactos sociales, de acuerdos sociales. ¿Cuáles son aquellos acuerdos que están atravesando un proceso de transformación, de ruptura, de algo que está justamente moviendo los cimientos de esta estructura de poder? Además, por otro lado, tenemos un proceso de última transformación profunda en temas vinculares. Esto, disculpen, este video va a ser largo, casi seguro porque hay mucho para hablar. Espero que al menos les resulte interesante. Pero bueno, voy de a poco. Tenemos, como decía, tenemos una última transformación profunda en temas vinculares que dicen, ok, hasta acá llegué en mis formas de vincularme y voy a crear una nueva manera. No necesariamente sin dolor, porque cada vez que Plutón hace contacto, sobre todo con planetas personales, hay algo que necesita ser transformado. Y en ese proceso de transformación algo se rompe. Cuando algo se rompe, en general, duele. Pero si nosotros somos capaces de comprender de que lo que busca Plutón en realidad es crear una nueva manera que esté más alineada a nuestra verdadera esencia, ahí es donde nosotros podemos salir de la necesidad de controlar, de la necesidad de reafirmarnos sobre una identidad que ya no cuaja con nosotros. Hay cuestiones ligadas a los valores y a recursos naturales. Esto tiene que ver porque esta triple conjunción está amablemente haciendo un sextil al nodo sur en Escorpio, un nodo sur en Escorpio regido por Plutón y por Marte. Y está haciendo, también esta triple conjunción, está haciendo un trígono al nodo norte en Tauro, regido ¿por quién? Por Venus. Entonces, todo lo que tenga que ver con estructuras de autoridad, cuestiones ligadas al poder, a la sombra, a la corrupción, a los recursos naturales y a las cuestiones ligadas a la tierra, a los valores, a lo material, al valor propio, a lo económico, a lo financiero, está atravesando un gran proceso de transformación, pero empieza a haber una energía que fluye más naturalmente. En el momento, probablemente ahora no lo veamos como algo agradable. Plutón no es muy agradable, que digamos, pero Plutón es necesario para crear una nueva forma. No podemos prestarle atención o no podemos enfocarnos en una nueva dirección si seguimos enfocándonos en la dirección equivocada. A veces es necesario decir, no es más por acá, es por allá. Entonces tenemos que dejar de poner el foco en A para poner el foco en B. Si no, nos dispersamos. Hay una gran fuerza de voluntad para trabajar por nuestras metas personales. Esto tiene que ver justamente, Plutón empodera, al mismo tiempo que puede generar desbalances o sensación de desbalances, también nos puede empoderar. Es un nuevo comienzo. Entonces, como nuevo comienzo es, bueno, hasta acá llegaste con esta manera, transformemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Por otro lado,
El otro núcleo energético que hay es de Mercurio. Mercurio en conjunción a Saturno en Acuario. Mercurio en Acuario se siente a gusto. Saturno es el regente tradicional de Acuario. Entonces, estos dos planetas que tienen que ver con la mente lógica, la mente práctica, la forma de discernir, se refresca con nuevas ideas, con nuevas perspectivas, con una mirada mucho más global de las cosas. En esta mirada más global de las cosas tenemos alguna restricción, alguna limitación. O sea, este núcleo se puede sentir de muchas maneras, porque puede ser tener estabilidad mental, como puede ser tengo restricciones para expresar lo que pienso. Hay una figura de autoridad que no me permite pensar por mí mismo. Pero como tenemos a Urano ahí en Tauro, Urano regente de Acuario, con buenos aspectos al Sol, a la Luna y a Júpiter, bueno, hay algo que igualmente intenta liberarnos de viejas estructuras, de viejas formas de pensamiento, y además con todo el proceso de transformación que ya estuvo haciendo Mercurio. Recordemos que Mercurio hizo su retrogradación, venía por acá, atravesó Plutón, llegó al grado 10 de Acuario, cuando Saturno todavía estaba un poco más cerca, es decir, hizo una conjunción con Saturno, se fue para atrás, se transformó con Plutón cuando estaba por acá en el grado 24, 25, estaba Plutón, y Mercurio después volvió para acá. Es decir, le preguntó, encontró límites, Mercurio encontró límites en Saturno, volvió para atrás, transformó sus ideas y ahora vuelve para adelante. Viene con ideas renovadas. Y esta renovación de ideas dice, bueno, aunque esto parezca limitante, aunque haya una sensación de pesimismo, estoy comenzando un nuevo ciclo en pos de mis nuevos ideales. Por eso hay una cuestión ligada a los planes duraderos con una visión de futuro. Estos planes duraderos con visión de futuro necesitan estabilidad, necesitan forma, necesitan estructura. No es necesariamente fácil. Cada vez que tenemos planetas en conjunción, en algunos puntos se parecen a planetas en oposición. No son aspectos, digamos, que fluye la energía siempre de manera amable. Y recordemos que siempre hay una cuestión de polaridad. O sea, algo que se puede expresar de una manera también se puede expresar de la manera completamente opuesta. Estando en temporada Piscis, estando con un novilunio en Piscis, en conjunción a Júpiter y demás, hay una cuestión de que se puede abrir para cualquier lado. En una perspectiva muy global, puede ser, yo lo veo como un gran potencial esta luna nueva. A mí me parece una de las lunas nuevas más lindas que podemos tener durante este año, pero no significa necesariamente que haya una única lectura posible, sino que hay muchas lecturas posibles. Piscis es, es el resumen de los otros 11 signos anteriores del zodíaco. Quedarse solamente con una visión de Piscis es neptunizarse, justamente. Es quedarse únicamente en la parte de la fantasía, sin entender que también dentro de la polaridad pisciana se necesita cierta estructura. Entonces, por último, este Mercurio conjunción Saturno también nos puede traer algo de información pesimista. Vamos a pasar a lo siguiente. Acá me voy a poner más orientado a la perspectiva personal y en la próxima diapositiva voy a hablar de una perspectiva mucho más global. Desde un punto más íntimo, más personal, de la psicología, del proceso que estamos atravesando, esta luna nueva que está en conjunción a Júpiter también marca el inicio de la conjunción entre Júpiter y Neptuno, los dos regentes de Piscis. Neptuno es el regente moderno, Júpiter es el regente tradicional, y acá hay una cuestión de todo lo que necesita ser disuelto para expandir nuestro mundo más espiritual. Ahora, como Júpiter está en conjunción al novilunio, están haciendo un sextil a Urano en Tauro, van a escuchar que me repito en algunas cosas de las que dije antes, pero es como que voy de a poco indagando o profundizando en los detalles para aquellos a los que les interesa.
Este sextil a Urano nos promueve a tener una apertura consciente y emocional a cambiar de rumbo con grandes oportunidades de expansión. Como decía antes, ¿cuáles son nuestras nuevas aspiraciones? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que queremos liberarnos? Nos disolvemos en un punto, nos conectamos con la fantasía y con la intuición de la mente, con la intuición espiritual, que nos dice el camino, tu nuevo orden interno, tu nuevo orden, que es una palabra opuesta al caos pisciano, es tu nuevo orden interno, es por este lado. Pero es necesario permitirte conectarte con esa parte de tu esencia. En relación a Plutón, Marte y Venus acá en conjunción, en aspecto a los nodos, hay una clara reconstrucción vincular. Como decía antes, esto es algo que venimos atravesando desde por lo menos noviembre, pero yo me inclinaría a decir también que esto es algo que comenzó aproximadamente el 13 de julio. Los invito a ver también el video que subí, acá lo voy a poner ahí arriba, el video que subí de los aspectos que tuvimos de las andanzas de Venus y de algunos aspectos que tuvimos desde el 13 de julio, justamente con la conjunción Marte-Venus. Y todavía tengo un video pendiente para hablar más en detalle de esto. Esta reconstrucción vincular es una transformación, es una transmutación. Rompamos esto que ya no sirve, pero esta ruptura, esto que estamos dejando ir, no tiene que ver con la persona que se va. Supongamos que estaban en pareja, que estábamos en pareja, lo que sea, o en sociedad, o en un trabajo, nos puede llegar a generar dolor, nos puede llegar a generar cierta pesadez, cierta angustia por aquello que dejamos ir. Pero lo que se disuelve, lo que dejamos ir es una parte interna nuestra, en realidad. Tal vez esta es la lectura más evolutiva que podemos hacer de ese proceso de transformación que estuvimos teniendo con un otro. En realidad ese otro nos viene a mostrar algo nuestro que ya no resuena con nosotros. ¿Cómo me empodero? ¿Cómo tomo acción? ¿Cómo uno mis energías femenina y masculina, receptiva y activa, yin y yang, para decir, ahora yo soy un ser completo por sí mismo. Yo me autocompleto. Yo tengo la posibilidad de darme cuenta cuánto maduré en vínculos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi propia maduración, mi propia responsabilidad, cómo comprendí que los vínculos me transformaron y me llevaron a ser la persona que soy hoy, para ir a trabajar más claramente por mis deseos, con acción, con determinación. Es entender que las personas que se nos cruzan por la vida, por ejemplo, si fueran relaciones de pareja o relaciones laborales, como decía antes, ¿no? Nos pueden llevar a este proceso de soltar, soltar apegos, soltar obsesiones, soltar miedos. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente lo que hace esta triple conjunción en sextil al nodo sur en Escorpio es cuáles eran tus obsesiones, cuáles eran tus miedos, cuáles eran tus traumas, cuáles eran tus deseos más profundos, cuáles eran tus apegos hacia un otro, cómo buscabas fusionarte en el otro, a tal punto de que olvidabas quién eras, a tal punto de que pensabas que eras uno con el otro, que si bien se puede ser uno con el otro, no dejas de ser un otro, o no dejas de ser un individuo que necesita tener su espacio, que necesita tener su propia fuerza. Y acá hay una conexión súper interesante porque justamente nos habla de cuánto maduramos en vínculos. ¿Cómo nos hicimos cargo de que nuestro deseo es nuestro? De que nosotros podemos trabajar por eso. De que sí, nosotros podemos equilibrar nuestras energías, buscar, esto es Plutón y Marte, es energía de un potencial volcánico, pero Venus apacigua un poco toda esta energía. Ahora, lo que hace Plutón también es mostrarnos en qué áreas de nuestra vida había algo
con lo que nos vinculábamos que estaba desbalanceado. Y dice, ok, es momento de balancear tu propia energía. Es momento de balancear tu propio poder personal, para lo cual es necesario soltar. Y estás preparada o preparado para soltar aquello que te obsesionaba, aquello a lo que estabas apegado o apegada, aquello que te daba miedo. ¿Por qué? Porque ahora estás mucho más conectado o conectada con tu propio valor, con tu propia autoestima. Estás empoderado o empoderada con aquello que te genera placer, aquello que se conecta más genuinamente con tu forma de valorarte. Y esta transformación nos lleva a hacer un cambio de dirección. Esto está también, si lo quieren ver, en la luna llena en Leo ya empezamos a tener este asunto acá en juego. Y esa luna llena en Leo buscaba reconocimiento. ¿Cómo busco ser reconocido por quien soy? ¿Cómo busco que me miren, que me admiren? Si nosotros empezamos a tomar estos hilos en cuenta, si empezamos a ver cómo está todo relacionado, vamos a notar que justamente esa búsqueda de reconocimiento que estábamos pensando que necesitábamos que venga de afuera, viene de adentro. No necesito un reconocimiento externo, sino que estoy preparado o preparada para darme cuenta de lo que valgo, de cómo trabajo por mis deseos, de las cosas que ya dejo de lado, que me conectan con mi propio valor. Esto también puede traer una cuestión de una gran transformación en nuestra área profesional, en nuestra zona económica, en nuestras finanzas, en nuestra vocación, en nuestras metas personales. Trabajar con ambición, con tenacidad, con pasión, mucha pasión, por aquello que nos conecta con lo que nosotros somos y hacia dónde queremos direccionar nuestras metas personales. A ver, por último, Mercurio conjunción a Saturno, de nuevo, nos trae ideales realistas. Es decir, ya pasamos por todo este proceso de transformación, como decía antes, y ahora tenemos ideales, Acuario, pero que están tenidos de realidad. Saturno. La mente se transformó, las ideas, los planes, mira hacia el futuro, pero de una manera realista. Ahora, también nos puede dar esta sensación de necesidad mental. Y por otro lado, es importante que tengamos en cuenta cómo, digamos, cómo es nuestro diálogo con nosotros mismos. ¿Es un diálogo muy exigente? ¿Es una mente que va a mirar a asuntos solamente pesimistas? ¿Analiza riesgos nada más? Este Mercurio en conjunción a Saturno es un analista de riesgos a futuro. Pero no nos dejemos llevar solamente por eso. Por suerte, todo este stellium que tenemos en Piscis nos puede dar un poquito de ese bálsamo de esperanza de decir, ok, todo bien, pero nuestro mundo emocional y nuestra conciencia también necesitan conectarse con una parte mucho más etérea, más sutil. Por último, vamos a perspectiva global, astrología mundial, astrología mundana. Como decía antes, ¿no? Son aspectos, hay asuntos diplomáticos que están en tensión, esto está súper claro. Hay un asunto que es muy interesante acerca de los ciclos planetarios, si bien acá tal vez no se nota tanto porque ya la cuadratura entre Saturno y Urano está alejada, el ciclo Saturno-Urano comenzó en el año 1989, coincidente con la caída del muro de Berlín, aproximadamente, con la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué estamos viendo hoy con esta cuadratura? ¿Cuáles fueron las necesidades de libertad, de mirar con una nueva perspectiva hacia el futuro? Pero obviamente al estar en tensión hay cierto poder que todavía quiere aferrarse al poder. Hay estructuras que siguen queriendo permanecer acá. Voy a intentar no hacer un juicio necesariamente de valor acerca de la posición que estamos viviendo, sino
invitarlos a tomar una visión más objetiva de los asuntos. ¿Está bien? Porque siempre hay que tener cuidado, sobre todo en época de Piscis, en esta época donde hay mucha información falsa, donde hay mucha propaganda política, donde hay mucha propaganda espiritual también. Lo mejor que podemos hacer es ser críticos. Mercurio en Saturno también nos dice, seamos críticos, tengamos nuestro propio pensamiento, nuestra propia manera de ver las cosas, creemos nuestro propio criterio. No tomemos no asumamos y no demos por sentado todo lo que nos dicen los medios de comunicación, las redes sociales, sino que evaluemos, seamos realistas en la manera en la que absorbemos esa información. Incluso no me crean, o sea, no crean lo que digo, analícenlo, vean si resuenan con eso. Yo tengo una perspectiva subjetiva que intenta ser objetiva, pero es mi perspectiva, basada en mi experiencia y demás, y cada uno tiene la suya. Entonces, lo que sí estamos viendo, y eso está bastante claro, es que hay asuntos diplomáticos en tensión. Estos asuntos diplomáticos tienen que ver con Venus en este proceso de transformación, con Plutón en Capricornio y Saturno rigiendo esto. Hay juegos de poder que claramente son por recursos naturales. Hay elites que están en la sombra y hay disposición en los conflictos bélicos. La disposición tiene que ver con este Marte-Plutón. Marte-Plutón, la última vez que entraron en conjunción fue hace 2 años, justamente. 2 años, 2020. ¿Qué pasó? Vayan hacia atrás y vean qué pasó. Y no hablo solamente del inicio de la pandemia, pero vean qué pasó a nivel de estructuras, ¿no? Estos juegos de poder que decía por recursos naturales, lo digo porque Plutón tiene que ver con recursos que están debajo de la Tierra. Son recursos que tienen que ver con los minerales, el gas, la agricultura en parte, eso sería más taurino, pero tiene que ver con petróleo, gas y minerales. ¿Van siguiendo? Más o menos. Les doy un tip. Ucrania es uno de los principales, es el tercer o cuarto productor de minerales y uno de los principales exportadores de minerales y recursos naturales de Europa y en parte del mundo. Ok. Entonces, hay algo acá que está haciendo que juegos de poder se estén llevando a cabo. Que estructuras de autoridad se transformen en elites que están escondidas detrás de una supuesta red tecnológica. Hay que ver hacia dónde lleva todo esto. Pero en este proceso de transformación, como lo podemos ver, que un aspecto sea armónico no significa necesariamente que sea positivo o funcional, simplemente que esto fluye. Es decir, si hay una bomba por explotar, puede explotar con facilidad, básicamente. Y acá hay algo que estamos viendo, que está sucediendo. Por otro lado, tenemos a la separación entre personas y estados. Hay una conciencia colectiva que pide nuevos acuerdos sociales de paz. Esto tiene que ver con cada vez que hubo conjunciones Neptuno-Júpiter, bueno, no sé si cada vez, pero aspectos Júpiter-Neptuno, independientemente del signo en el que estén, han traído alguna cuestión ligada a acuerdos de paz. Entonces, lo bueno que estamos viendo es que esta separación entre personas, entre individuos y Estado tiene que ver con esta cuadratura Urano-Saturno que seguimos viviendo aún ahora en menor medida, pero la seguimos sintiendo igualmente. Y esta conciencia colectiva es Piscis, un poco todo este stellium de 4 planetas en Piscis, hay una conciencia de resonancia con un grupo social mucho mayor que nos pide nuevos acuerdos sociales de paz. Un acuerdo social. Saturno, Mercurio en Acuario. Estos son los acuerdos que escribimos. Esto es lo que comunicamos. Se está transformando algo que probablemente lleve a un nuevo acuerdo social, pero que nos lleve también a un lugar de paz.
¿Va a suceder esto? No lo sé. Honestamente no lo sé. Me gusta creer que sí. Tengo mi luna en Piscis. Pero si me pongo un poco más realista, yo creo que esto puede continuar y que puede tal vez agravarse incluso, sobre todo cuando Júpiter y Marte ingresen juntos a Aries, más o menos en junio. Hay que ver ahí qué pasa, con distintos asuntos, pero más a nivel global también, y a nivel individual, obviamente. Por otro lado, podemos ver que hay una utilización de propaganda para manipular masas con fantasías e ilusiones. Esto tiene que ver también con este nivel de resonancia que hay. ¿Quién usa los medios de comunicación para los medios de comunicación y también pueden aparecer un montón de gurúes espirituales que bajo ciertos lemas o bajo falsos lemas de lo que sea, resuenan con la gente, resuenan con grupos sociales. Y con estos niveles de resonancia podemos caer en la trampa de la manipulación. Así que también estemos atentos, seamos criteriosos con la manera de ver las cosas, seamos criteriosos con la manera de pensar, creemos nuestra forma de discernir, de separar la información que absorbemos. Porque es fácil caer en esta época de Piscis en la ilusión, en la fantasía de que va a haber algún salvador, de que hay algún bueno que va a prevalecer sobre algún malo, sea quien sea el bueno y sea quien sea el malo, bajo la óptica de cada uno. El punto es, ¿cuál es la conciencia colectiva? Esto es algo que para mí es más importante. Tengamos la posibilidad, démonos la posibilidad de abrir nuestra mente y decir cuál es la conciencia colectiva, hacia dónde tenemos que dirigir nuestro foco. Es muy probable, no es muy probable, ya lo estamos viendo también, que hay noticias confusas y posiblemente engañosas. Todo esto también tiene que ver, el engaño es los cantos de sirena neptunianos o piscianos tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con esta cuestión de engaños. Creemos que es una cosa, pero no necesariamente esta cosa. Lo bueno también es que tenemos a Júpiter y Neptuno haciendo la mirada, digamos, positiva de este asunto, es que Júpiter y Neptuno funcionan como un bote salvavidas de nuestras esperanzas. Hay algo acá que nos quiere separar. Bueno, no es que nos quiera separar, no lo voy a poner de esa manera, pero hay algo acá por lo cual nos podemos llegar a sentir separados entre estructuras de autoridad y la libertad, estructuras de autoridad también por Saturno, digamos, la libertad de ser individuos, de ser un colectivo social diferente y demás, pero todo este stellium en Piscis intenta acercar partes, intenta disolver esas grietas. Las grietas existen, las grietas se pueden profundizar, pero esto nos está ayudando a que esto se disuelva un poquito, que no se sienta tan pesado, que no se sienta tan tensionante, que hay una cuestión que dice, che, somos red, somos todos lo mismo, ¿qué hacemos? Ya está, ya esto ya cumplió, ¿qué es esto de guerras, de matarnos por... O sea, hay gente que se mata, que no tiene nada que ver entre sí, que no tiene ningún rencor entre ellos, por gente que sí tiene rencores, por gente que sí tiene intereses, por gente que sí persigue el poder, y que ellos no se matan entre sí. Mandan a otros a matar en su nombre. Mandar a otro a matar en su nombre es algo bien de la época de la era de Piscis, que ya estamos terminando para entrar en una nueva de Acuario, en la era de Acuario. ¿Cuánto de aquellos dogmas, no dogmas jupiterianos, sino cuánto de aquellas creencias, cuánto de aquellas cuestiones ligadas a falsas espiritualidades, a las religiones, nos llevaban a matar en nombre de quien sea? Bueno, tenemos la posibilidad de que eso no ocurra. Y por último, quiero mencionar algo que había escrito al principio de la polaridad. ¿Por qué hablo de polaridad? Y hablaba de polaridad y contradicciones. Porque Piscis es un signo dual. Piscis es un signo que conecta con la Tierra y conecta con la espiritualidad. Pero en ese vaivén se puede dispersar. Puede ejercer una forma, puede manifestar una manera mucho más empática, de conciliación
y demás, pero puede rigidizarse y cristalizarse, como decía al principio. Hay una cuestión de polaridad neptuniana, polaridad plutoniana. Para una polaridad plutoniana hay una cuestión de el ejercicio del poder, de hacer, de producir, de estar muy arraigado a la tierra, a lo material. Y la otra parte, la parte neptuniana, todo eso lo disuelve. Todo eso se conecta con la espiritualidad, con la fantasía, con el arte. Entonces, ¿cómo podemos entender que todo esto que estamos viendo acá, en este cuadrante, digamos, son todos planetas sociales, signos sociales? Capricornio nos dice, ok, ya no soy más individuo, sino que lo que estoy haciendo, mis metas personales, mi vocación, mi profesión, tiene que ver con una conexión con algo más grande, con un grupo social. En Acuario lo comprendemos más claramente, lo vemos más claramente, porque empezamos a darnos cuenta de que nuestro brillo propio es un brillo que forma parte de algo mucho más grande, de una constelación, de una red. ¿Qué tengo yo para aportar al mundo? ¿Cómo aporto mi brillo en comunidad, en sociedad? Y Piscis lo que dice es, no sos nadie, no sos tan importante, no somos tan importantes, no soy tan importante, sino que lo importante es lo que yo tengo para dar al mundo. Todo esto está en juego. Todo esto está en juego. Y lo que se nos pide es que veamos cómo desde una cuestión más terrenal podamos comprender que lo que estamos atravesando ahora nos orienta a algo que nos une como colectivo humano. Esa es mi percepción, al menos. Me gusta creer en eso. Mi ascendente en Acuario me hace ser bastante idealista. Mi luna en Piscis me hace ser bastante fantasioso e iluso muchas veces, pero prefiero seguir creyendo en esto, porque me doy cuenta que no soy el único, que hay muchas personas más que están teniendo como este despertar de una conciencia colectiva, por llamarlo de alguna manera. En fin, esto es todo. Sé que es súper largo el video, espero que haya sido entretenido y que les haya servido de algo. Les aseguro que hay mucho más para hablar, pero todo por ahora. Les mando un abrazo y hasta la próxima.